La presente cápsula orientadora de la clase de la asignatura Introducción a la Ingeniería Sostenible aborda el tema de los límites planetarios. En la actualidad, numerosos eventos climáticos e investigaciones en el mundo dan cuenta de puntos críticos a nivel medioambiental, puntos que de ser superados debido a la acción del ser humano generan incertidumbre y ponen en riesgo el desarrollo futuro de la humanidad. Algunas señales del efecto sobre el medio ambiente se relacionan con, por ejemplo, el cambio climático expresado en el incremento de los gases de efecto invernadero, agotamiento de la capa de ozono, acidificación de los océanos, cambio en el uso de la tierra, uso del agua dulce, pérdida de biodiversidad, interferencia humana en los ciclos del nitrógeno y del fósforo, contaminación química y carga de aerosoles en la atmósfera. Los ejemplos que acabo de mencionar corresponden a los 9 límites planetarios. Esta clase considera los siguientes resultados de aprendizaje. 1. Identifica los principales contaminantes e impactos ambientales en las distintas áreas del mercado de la industria chilena, jerarquizando sus consecuencias en el medio ambiente y la sociedad. Y 2. Reconoce las causas y consecuencias de superar los límites planetarios determinantes de los procesos de la estabilidad del sistema Tierra. Para un mejor entendimiento del tema límites planetarios, resulta pertinente hablar sobre dos períodos del planeta, el Holoceno y el Antropoceno. En primer término, el Holoceno corresponde al intervalo de tiempo de los últimos 10.000 años, previo al inicio del Antropoceno. Es un período interglaciar de temperaturas suaves, con parámetros atmosféricos y biogeoquímicos poco variables. Las condiciones ambientales de este periodo permitieron la evolución del hombre, expresada en el desarrollo de la agricultura, sociedades complejas y finalmente la industrialización. Por su parte, el Antropoceno, en cambio, en cuyo inicio no existe total acuerdo, sí es relevante indicar que hay un amplio consenso que su inicio es en la segunda mitad del siglo XX. Este corresponde a la edad actual, en el que la acción del ser humano sobre el medio ambiente genera que procesos claves del planeta queden fuera de la estabilidad que se vivía en el Holoceno. Múltiples informes del Panel Internacional de Cambio Climático, cuyas siglas corresponden a IPCC, hablan de cómo las actividades humanas afectan cada vez más a la Tierra y sus ecosistemas. Al referirnos a la presión sobre el sistema planetario, la OCDE da cuenta de la inequidad que existe entre los diferentes países. A modo de ejemplo, países como China y Estados Unidos generan una importante presión sobre el medio ambiente, debido a que sus actividades productivas conllevan alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. En Chile, pese a que debido a su tamaño el impacto que genera a nivel planetario no es de los más relevantes, no hay que menospreciarlo, puesto que se estima que sea uno de los países que sufra con mayor intensidad los efectos del cambio climático. El concepto de límites planetarios fue propuesto por el Instituto Sueco de Resiliencia. De esta forma, identifica los límites de seguridad necesarios para los procesos ambientales que determinan la estabilidad de los componentes del sistema terrestre. Los límites planetarios son los siguientes. En primer término, el cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se expresa como concentración atmosférica de CO2 y desequilibrio energético en la superficie de la Tierra, en unidades de watt por metro cuadrado. El límite de concentración atmosférica de CO2 es de 350 ppm y en términos energéticos no superior a 1 watt por metro cuadrado. Un ejemplo corresponde al alto uso de fuentes térmicas para la generación de energía, la cual a nivel nacional alcanza el 56%. Por su parte, cabe destacar que países como China y Estados Unidos son los que presentan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. El segundo límite planetario corresponde a la acidificación del océano. En este límite se espera mantener un valor mayor o igual del estado de saturación de aragonito preindustrial de la superficie media del océano. En la actualidad se calcula que la acidificación del océano se ha incrementado en un 26% respecto de la época preindustrial. Una causa relevante
corresponde al CO2 que llega al océano, el cual al combinarse con el agua genera ácido carbónico. El tercer límite planetario corresponde al agotamiento de la capa de ozono, límite de reducción menor al 5% respecto del nivel preindustrial. En este sentido, compuestos como los clorofluorocarbonados, presentes en aerosoles y sistemas de refrigeración, destruyen el ozono atmosférico. A modo de ejemplo, una partícula de cloro puede destruir más de 100 moléculas de ozono. El cuarto límite, vinculado con el anterior, habla respecto de la carga de aerosoles atmosféricos. Es un límite planetario que está por determinarse. El quinto límite es la interferencia humana en los ciclos del nitrógeno y del fósforo. En cuanto al fósforo, el flujo anual a los océanos debe ser menor a 10 veces la erosión natural. En el caso del nitrógeno, el límite de fijación de 25% de la cantidad total de nitrógeno fijada por un año naturalmente por los ecosistemas terrestres. Como ejemplo en este sentido, podemos indicar el fenómeno de la eutrofización, en el que un aumento de los niveles de nitrógeno y fósforo en el agua generan una multiplicación excesiva de algas, incrementando fuertemente el consumo de oxígeno por parte de estas, lo que afecta la vida de la fauna marina. El sexto límite corresponde al uso mundial de agua dulce. Este se fija como inferior a los 4.000 kilómetros cúbicos por año. Un ejemplo de lo anterior es que la agricultura es el responsable del uso del 70% del agua dulce en el mundo y en países menos desarrollados puede llegar incluso hasta el 90%. Por este motivo, mejorar la eficiencia de los sistemas de riego mediante la modificación de prácticas de manejo e incorporación de tecnología podrían generar un impacto muy positivo sobre su disponibilidad para el consumo humano, sin poner en riesgo la seguridad alimentaria de la población. Este es uno de los desafíos actuales de Chile, debido a la crisis hídrica que lo afecta en la actualidad. El cambio en el uso de suelo es el séptimo límite planetario. Este límite indica un valor menor o igual al 15% de la superficie terrestre mundial sin hielo convertida en tierras de cultivo. Esto apunta a mayor eficiencia en el manejo de los cultivos, lo que implica lograr mejores rendimientos por hectárea sin necesidad de incrementar la superficie para lograr una disponibilidad de alimento suficiente para la población. Lo anterior puede sonar contradictorio debido a que las plantas fijan CO2. Sin embargo, este límite refiere a la modificación del ecosistema natural y cambios en la biodiversidad al establecer un cultivo agrícola. El octavo límite planetario es la pérdida de biodiversidad. Este límite aborda la tasa de extinción, es decir, extinciones por 1 millón de especies por año. Se fija en un valor inferior a 10. La pérdida de biodiversidad afecta el funcionamiento de los ecosistemas y por ende otros procesos asociados a los demás límites planetarios, como por ejemplo la fijación de CO2, ciclos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo, disponibilidad de agua dulce, entre otros. El noveno y último límite planetario es la contaminación química. Este límite refiere a contaminantes que tienen efectos sobre el funcionamiento de los ecosistemas y sistema terrestre, por ejemplo, los plásticos, metales pesados y desechos nucleares. Esta definición del límite se encuentra en estado de determinación. Los límites planetarios definen un espacio de operación seguro. Estos corresponden a límites de perturbación antropocéntrica de procesos críticos del sistema terrestre. Por consiguiente, es importante la revisión periódica y la actualización de los límites planetarios, los que permitan, por una parte, monitorearlos y tomar medidas de mitigación, y por otra, ajustarse a los cambios mediante la incorporación de nuevas tecnologías, sumado a una visión con nuevas reglas para el desarrollo productivo. Es relevante considerar la necesidad de transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible que sean permanentes y de largo plazo, las que permitan asegurar el desarrollo económico sin sobrepasar los límites planetarios. Dichas transformaciones deben avanzar de forma paralela, puesto que las acciones aisladas
no son lo suficientemente efectivas para evitar las consecuencias adversas en el corto, mediano y largo plazo. En esta diapositiva pueden observar un resumen de los límites planetarios y una conclusión que permite reflexionar. Si el ser humano continúa con su modelo de desarrollo actual sin incorporar el concepto de sostenibilidad en su quehacer, existe riesgo de llegar a un punto de inflexión, con cambios en el sistema terrestre que podrían ser irreversibles.